creo. La profesora Elizabeth Piña es magíster en bioética, por Bioética. supuesto, miembro de nuestra junta directiva y del cuerpo profesoral de la maestría. Y bueno, entonces ella es la coordinadora de esta asignatura. ¿Ok? Adelante, Elizabeth. Medicina de la Escuela de Enfermería, titular, dedicación exclusiva, así que por eso es que me la paso en tantas cosas. Además, me pueden encontrar en el programa de cooperación interfacultades de la UCB, un trabajo muy bonito que ahorita no vamos a tocarlo, pero que van a entender por qué mando tanta información sobre eso. Entonces, ahora sí vamos a hablar del tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con el consentimiento informado. Fíjense, No este es está, un no está, tema, no está en pantalla completa, Elizabeth. ajá, este es un tema que cada día cobra más interés que sea conversado y discutido. Eh, no, ahora sí, ok. Ujú. Aunque, aunque es de mediados del siglo pasado, todavía existe mucha, digamos, confusión y a veces dificultad para su aplicación. Pero ya este es un aspecto que no aplicarlo puede tener serias consecuencias, tanto desde el punto de vista ético como legal. Eh, él, aunque se dice que es la expresión práctica del principio de autonomía, cuando lo estamos aplicando tenemos que saber que prácticamente están involucrados todos los principios, al menos de los señalados por Bechan y Chivne, y aún otros como el de la calidad, porque es solo a través de el manejar una información actualizada y tener la posibilidad de comprenderla, es que se logra mucho de esa función de la cual todos los profesionales de la salud estamos llamados a brindar, como es procurar el bien. Asimismo, evitar daño o cumplir con ese, ese postulado de toda persona a saber qué se le está haciendo y poder tomar decisiones. Pero clásicamente, y digamos que es el aspecto que más lo define, él es la aplicación del principio de autonomía, en donde se le reconoce a toda persona la libertad para decidir lo que se hace con ella. Y entonces es aplicar el consentimiento informado. Claro, para ello partimos que toda persona es un ser inteligente, racional, libre, poseedor de una radical e innegable dignidad, capaz de cuestionar, con una capacidad de investigar, de ser racional, de una investigación racional o empírica. Y esto es muy importante porque a veces eh, vemos de menos, minusvalidamos al paciente, a la persona que queremos ayudar, al menos en esencia, y al no proporcionarle la información, le podríamos estar generando un sufrimiento y él en la búsqueda de saber qué le ocurre puede caer en informaciones falsas, cerradas. Era lo que el doctor Castillo llamaba el camino de brujas, particularmente en terapia intensiva. Eh, mi primer posgrado es en medicina crítica pediátrica y eso era algo que aprendíamos, que cuando los padres no eran informados, ellos comenzaban a buscar en los otros padres, en la camarera, en el que fuera. Y a veces la información, ellos interpretaban la actuación del profesional de salud en muchas ocasiones de manera errónea. Entonces, lejos de ayudar, lo que ocasionamos es mayor incertidumbre, sufrimiento, etc. Ahora, toda persona es moral y tiene el derecho de ejercer su libertad.
Esto es un derecho humano, inclusive. El hombre, inclusive lo vemos cuando plantea Kant, de que el hombre es un fin en sí mismo, no un medio, para uso de otros individuos, lo que si no lo convertiría en una persona. Entonces, digamos que esto es un aspecto fundamental a la hora que estamos discutiendo lo que es el consentimiento informado y su aplicación. El hecho de que hablemos de que una persona tiene su autonomía, entonces tenemos que verlo como la condición de ser autodeterminante, de escoger, de él decidir y poder manejar las razones, el porqué de una decisión en todo momento. Desde el punto de vista del ejercicio profesional, también nosotros estamos llamados a tomar decisiones y que debemos de estar dispuestos a ejercerlo y en todo momento decidir también por qué estamos actuando de tal o cual manera, sin nunca despegarnos de lo que es nuestra razón esencial de ser. Fíjese, según Sánchez, él plantea que el consentimiento informado es la aceptación de una intervención por parte de un paciente, pero vean que es necesario que ésta sea libre, voluntaria y consciente. Después que el profesional de la salud le haya informado de la naturaleza de la intervención, de todos los riesgos y beneficios, así como las alternativas posibles con sus respectivos riesgos y beneficios. Es por eso que en todo momento el paciente o el familiar que lo represente está en el derecho incluso de negarse, pero que si acepta sea debidamente informado y que tenga toda la posibilidad de decir, llegué a esta decisión por esto y esto. El consentimiento informado tiene sus bases desde el punto de vista filosófico, religioso y legal. Entonces, es algo, por eso es que les planteaba, que no cumplir con esto puede traer serias consecuencias desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista legal y interna y personalmente desde el punto de vista bioético. Inclusive cuando luego, y ya lo han visto desde el punto de vista de la investigación, esto puede traer inclusive consecuencias de que su trabajo no pueda ser publicado y dado al conocimiento público. Siempre se plantea que el consentimiento informado es algo reciente porque esto ha implicado, y más en nuestro mundo occidental, una cultura hacia soportada en la autonomía de la persona, la cual entonces tiene posibilidad de buscar información. Si no se la damos de una manera entendible y bien soportada, él está en la posibilidad de buscarla donde sea y encontrarse con muchos puntos de vista. Constituye una forma de entender esta relación profesional de salud-paciente, en donde precisamente tiene fuerza, énfasis, es el derecho de la persona a decidir, porque es él el que está en la decisión final, de tomar la decisión final, que puede ser la aceptación o el rechazo de cualquier acción. Es decir, que aquí se habla de una acción médica, pero también puede rechazar una acción, un cuidado de enfermería o una acción de cualquier otro profesional. ¿Cómo se veía este aspecto anteriormente? Fíjense, esto era algo, antes de mediados del siglo pasado, era algo que no se consideraba, porque el criterio, la visión con que se daba una relación terapéutica era totalmente vertical, en donde el médico estaba en la parte superior y lo que él decidiese era prácticamente inobjetable. Este modelo de relación estaba soportado en
un principio de beneficencia, donde se le veía al paciente como en una condición de incapacidad para decidir. Y se consideraba que el médico siempre tomaba la decisión procurando lo mejor para el paciente. Esto es lo que se ha conocido como el modelo paternalista. Yo digo que aún en nuestra sociedad esto ha cambiado porque ya yo soy andina y en los Andes se manejaba mucho en mis años mozos porque su papá lo dijo. Entonces más o menos ese modelo, y de ahí viene ese nombre, era el que servía de, digamos, de pauta para establecer cuál era la relación, no solamente médico-paciente, sino también entre todo el equipo de salud. Al enfermo se le reconocía, se valoraba obediencia y confianza. Si él llegaba a preguntar el porqué de una decisión, eso podía ocasionar inclusive la molestia, la indignación de parte del médico, porque decía, ¿cómo es que usted no confía en mí? Y fíjese, lo que planteamos al final, se consideraba que simplemente buscar el bien justificaba el que sobre el médico recayera toda la toma de decisiones. Actualmente ya esto no es así, ya hablamos de derechos humanos, ya se habla que es la persona directamente la que va a decidir de qué se hace con su cuerpo, con su vida, y entonces cada vez va cobrando más peso el modelo autonomista, en donde la relación debe ser más horizontal. Y es el enfermo quien va a decidir según sus propios valores, según la información que él tenga, lo que él considere que es lo mejor para él. Y por otro lado, este es quizás uno de los llamados de atención que más tenemos que cuidarnos, es que hoy en día es imposible controlar la información que le llega al enfermo o a la familia. Entonces, ojalá que seamos nosotros los que otorguemos esa información y que demos respuesta a tantas inquietudes que puede tener esta persona. Y a más compleja la situación, más inquietudes podrán ir surgiendo. Encontrar el punto en donde el consentimiento informado comenzó a ser una exigencia es difícil, depende de la bibliografía que nos estemos leyendo. En Estados Unidos, fue en el año 1957 cuando se tuvo la primera sentencia en donde se hizo responsable a un médico de no haber informado de manera clara al paciente de las consecuencias de una intervención que era de carácter diagnóstica. Se le iba a hacer un estudio y no se le advirtió, claro, para ese momento no existía toda la tecnología que tenemos ahora con los recursos terapéuticos para evitar buena parte de los efectos adversos, y el paciente, era un estudio de tipo neurológico, quedó con secuelas que limitaban su marcha. Él, producto de estas secuelas, él demanda, porque él va y pregunta que por qué le pasó eso. Entonces, el médico le aclaró que existía ya un conocimiento de esas probabilidades, pero que como era de tan baja frecuencia, él no se lo quiso decir para que no se asustara. Entonces él le comenta, bueno, de yo haberme enterado, yo quizás no me hubiese hecho el estudio. El juez, una vez que estudia el caso, le da la razón al paciente, y en Estados Unidos esta es la primera sentencia que se tiene. Igual, casi de manera muy simultánea, se fue dando en Europa experiencias como esta. Así tenemos que para el año 1976 ya todo el Consejo Europeo había declarado el derecho a la información como un derecho básico. En los años 80 ya
estaba en las diferentes legislaciones a nivel mundial y en Venezuela lo encontramos en todas las leyes de ejercicio de las diferentes profesiones del área de la salud y en los códigos deontológicos igualmente. Ahora, para poder hablar de un consentimiento informado, se tienen que reunir una serie de condiciones. Por un lado, ofertar toda la información que el paciente requiera. Luego, verificar que el paciente haya comprendido, la persona, porque puede ser el familiar, haya comprendido la información en forma adecuada, que la persona se encuentre libre para decidir sin ningún tipo de presión y por otro lado que la persona sea competente para decidir sobre ese punto específico. Fíjense, esto es riguroso cuando son procedimientos invasivos, pero aún así con procedimientos de rutina, el resto de los profesionales están obligados a comunicar y a informar lo que se va a hacer en esa persona. Esto es algo que lamentablemente no es usual en nuestros centros asistenciales. A un paciente de repente en un momento dado se le rasura el tórax o se le rasura el brazo sin que se le explique el por qué esa actuación. Y por otro lado, se cateterizan vías, se decide el horario del baño sin nunca consultar qué es lo que desearía la persona y que lo haría sentir mejor. Claro, cuando se trata de procedimientos invasivos que puede ocasionar algún impacto, esto no solamente es obligatorio, sino que debe de quedar registrado. Cuando se habla de información suficiente, es porque se ha hecho una descripción detallada. La persona pueda tener muy clara cuál es el objetivo de esa intervención, presentarle cuáles serían las molestias y los riesgos, cuáles son los beneficios que se esperan, qué otras cosas se pueden hacer. Esto es algo muy importante porque a veces se dice se tiene que hacer tal estudio sin considerar en algunas ocasiones los costos o que sea accesible o no, pero se puede realizar de otra manera algo que a lo mejor es más accesible y dependería de la persona si esto se logra o no. Explicarles el curso espontáneo de la enfermedad si no se realiza esta acción que se está proponiendo realizar y dar oportunidad para escuchar las opiniones o para dar recomendaciones si el paciente así no los pide. Cuando se habla de comprender la información, es que tenemos que garantizar que la persona esté en capacidad de comprender, evitar el uso de tecnicismos o palabras que no necesariamente son comprendidas por toda persona, de ahí el lenguaje asequible, invitarlo a hacer preguntas, el mismo nivel de preguntas que ellos no formulan, nos pueden ir aclarando si la persona realmente ha comprendido la información que se le ha dado. Siempre el objetivo es que la persona tenga una impresión lo más realista posible de su estado y que tenga la posibilidad de evaluar las diferentes alternativas y que cuando tome la decisión realmente sea la suya. Cuando se habla de que debe de estar en libertad para decidir, es precisamente porque su decisión debe ser voluntaria, libre de influencias indebidas. Fíjense, y ustedes me podrán decir en la práctica diaria, cuántas veces hemos presenciado o inclusive vivido este tipo de influencia. La persuasión es, digamos, éticamente aceptada siempre que sea a través de presentarle argumentos razonables. Pero en cambio, no es éticamente aceptado
cuando se cae a acciones como la manipulación o la coacción. Formas de manipular: falsear, desfigurar. Yo esto siempre, cada vez que yo hablo de falsear, ocultar, me acuerdo de una compañera nuestra del área de la salud que necesitaba una intervención de tipo ortopédica. Y resulta que, bueno, ella se decide por las molestias que le ocasionaba. Después que se ha operado y que ha pasado todo el proceso de rehabilitación, ella le dice al, 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 al que la opera, le dice: oye, vale, pero esto me ha generado, esto no me ha aliviado el dolor, ni siquiera estéticamente tuvo una mejoría. ¿Qué pasó? Y él le dice: bueno, yo sabía que era así, pero no te lo dije, porque si no, tú ibas a, a no operarte. Entonces, claro, y de paso es una persona que, que, que trabaja, que forma parte del Centro Nacional de Bioética, dedicada precisamente a los temas de la comunicación, y uno dice, y ella lo vivió consigo mismo, ¿ok? O bueno, yo siempre digo, yo iba a ser operada y pregunto: mire, ¿qué tipo de anestesia se me va a aplicar? Porque yo suelo hacer unas hipotensiones muy severas, tengo antecedentes de un paro respiratorio, y entonces se voltean, me miran así de una manera extraña y le piden a la enfermera: colóquele en un doricum. Entonces, bueno, mi respuesta no fue más que: bueno, está bien, mejor duérmame y así, si me muero, ni cuenta me voy a dar. O sea, esas no son maneras de tratar con respeto a una persona. ¿Okay? Claro, en ese momento yo dije: no, me interesa que me operen porque era una emergencia y después ya veré. ¿Ok? Tampoco se podría aceptar manipulaciones psicológicas. Y usted no va a creer en mí, quiere decir que usted duda de mi capacidad. Eso es manipulación. Modificar selectivamente las características o los atractivos, o peor aún, caer en prácticas como coercitivas, como decir: si usted no acepta, entonces usted se va. O ocasionarle: bueno, mire, esto le va a ocasionar, inclusive magnificar efectos para que la persona acepte. Entonces, claro, todo esto puede tener consecuencias de cualquier tipo, y hoy en día, inclusive, repito, de tipo legal. Ahora, cuando se habla de capacidad de decisión, esto tiene mucho que ver con que la persona esté en capacidad de comprender, de entender, de darse cuenta por lo que está pasando. Entonces, ahí es cuando, a través de la invitación a hacer preguntas, se puede verificar si la persona está en capacidad de comprender y de dar una decisión de manera consciente y libre. Y por eso es que debe de estar en capacidad de comunicarse, y en caso de que la persona no pueda comunicarse verbalmente, garantizar que, que la persona haya comprendido todo lo que se le ha expresado. Ahora, cuando se habla de la capacidad, existen y surgen una serie de controversias, porque hay quienes hablan del coeficiente intelectual, otros hablan del nivel educativo, de la patología, si hay dolor o no. Lo importante es que nosotros, cuando estemos buscando transmitir una información, verifiquemos que realmente la información llegue y que hagamos uso de todas las capacidades disponibles de parte nuestra para comunicar, inclusive hasta de pedir apoyo en otros profesionales. Ahora, cuando se habla de la capacidad para comprender, hay que saber que esto no es algo absoluto, que se tiene o no se tiene. Fíjense, hay personas que no pueden comprender algunas cosas, pero sí pueden tomar decisiones en otras. O hay personas que en un momento no pueden, pero que después sí van a poder estar en capacidad. Entonces, es cuestión de verificar que la persona maneje realmente y haya comprendido. Un caso típico de esto los tenemos con los enfermos mentales.
que tiende como a etiquetársele. Entonces, si esta persona en esta situación no estaba para decidir, más nunca va a estar, ¿no? Cuando eso es algo que si están tratados, bien medicados, puede cambiar perfectamente su capacidad de decisión. Claro, en el momento de una crisis no vamos a pretender que pueda ser el que decida. Ahí buscaríamos entonces quién represente los intereses máximos de esta persona. Pero el hecho de que en un momento no pueda, no quiere decir que más adelante no pueda realizarse. Ahora, Marta Cantabella, ella presenta este esquema que les puede servir de guía para poder decir cómo se maneja este consentimiento informado. Entonces, en este ejercicio de la autonomía, la persona tiene que recibir suficiente información, haberla comprendido, que esta información haya sido comprensible y a través de la voluntariedad decidir si aprueba o rechaza determinada intervención. Hay excepciones. ¿Okay? En un ejemplo, en un caso de una urgencia, no se puede esperar un paciente que llega inconsciente, un paciente que llega en pleno paro cardíaco, no se va a decir es que no. Todos sabemos que por norma, paciente que llega y no se conoce cuál fue el evento que desencadenó, que no se sabe cuándo inició, igualito se le da el beneficio de la reanimación. El privilegio terapéutico del médico, que serían aquellos casos en que el médico considera que decirle toda la información podría determinar un manejo inadecuado por parte de la persona. Pero este privilegio también se tiene que manejar con mucho cuidado, porque si él determina que en un momento no está el paciente en la condición de recibir toda la información, debería procurarse por diferentes medios el que la persona de alguna manera vaya comprendiendo lo que le está afectando y lo que se va a hacer. Esto tiene muchas situaciones que requieren de un pulso muy delicado, casi que es un arte lograr este punto y que hay que considerarlo con toda, digamos, la importancia. ¿Okay? Ustedes quizás ya han oído hablar de lo que es la iatrolalia, es decir, ocasionar un daño por una información que se esté suministrando. Pero siempre hay maneras para informar. En caso de pacientes incompetentes, que es el ejemplo es el típico, es el de los enfermos mentales, pero también puede ser en el caso de los niños, que entonces tendríamos que acudir a sus representantes, a sus padres. En el caso de renuncia expresa del paciente, aquí también cuidar que ir explorando si esa renuncia que hizo el paciente va modificándose. ¿Okay? Hay una película que es muy, demuestra mucho este caso, que es el de Amar la Vida. Es una persona que acepta incorporarse a un estudio, pero que luego, dado el mismo sufrimiento, comienza a considerarlo. Entonces fue la enfermera que en un diálogo muy, digamos, de entre ellas dos, le logra que le exprese, no, estoy agotada, y es cuando ella entonces luego lo comunica al médico tratante. Pero es esa situación, yo puedo renunciar ahorita, pero eso no es de una manera que ya usted, casi como uno dice ahora, hable ahora o calle para siempre. No, siempre la persona tiene la posibilidad de reconsiderar una decisión. Cuando son tratamientos exigidos por la ley, eso lo oíamos mucho antes cuando uno oía en radio, el señor tal tiene que pasar por la unidad sanitaria, pero cuando son tratamientos de ciertas
condiciones, sí, la persona tiene que cumplirlo, porque ahí ya predomina es un bien máximo, que es el bien de todos, de la comunidad. Eso se ha dado, tenemos experiencias inclusive recientemente. Y la otra situación de excepción es cuando surge alguna situación inesperada que debe de ser corregida, que no hay tiempo para pedir ese consentimiento y que surge en mitad de otra actuación. Los cirujanos son quizás los que más pueden encontrar ejemplos de esto, de que pueden abordar una parte del organismo y de repente encontrarse con algo que no estaba dentro de lo, digamos, de lo que se esperaba, a pesar de haberse hecho estudios o cualquier situación, o por una emergencia que no hubo tiempo de todos los estudios previos y resulta que en mitad del evento surge una situación y que tiene que tomar una decisión. Pero y aún así se consulta con el equipo que está trabajando como para estar seguro, porque siempre, yo digo que esto lo de la comunicación es un ejercicio de, de respeto continuo al otro, realmente de ponernos en los pies del otro y de no hacer lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. ¿Ok? Hay un aspecto dentro de esto que tiene que ver con la comunicación y, y del consentimiento informado. Es que nosotros tenemos que saber que cada quien debe de obtener el consentimiento informado según su campo de actuación. Si es una cirugía, ese consentimiento lo debe de obtener es el cirujano. Si es un procedimiento que va a realizar otro profesional, es ese profesional. Siempre cuidarnos y todos debemos de estar preparados para lograr esta comunicación con el otro. Y bueno, y eso puede, si no tenemos la formación, tenemos cómo lograrlo. ¿Ok? Siempre manejarnos con la mayor cortesía y saber que digamos, lograremos una mayor armonía entre todos cuando desde el punto de vista organizacional, por las normas, los procedimientos estén bien definidos y que tengamos entonces garantía de lo que se está diciendo, el cómo se está diciendo y el momento en que se dice. Perfecto, con esto terminamos. Muchas gracias. Fíjese, el consentimiento será tanto más necesario cuando menos urgente y más experimental sea un tratamiento.